Bienvenida o bienvenido a esta exploración del mundo de la información alimentaria. ¿Qué contienen exactamente los alimentos que comemos? ¿Cuánto necesitamos de cada nutriente? Y, claro, ¿cómo debería reflejarse todo eso en las etiquetas del supermercado? La misión es, digamos, destilar las claves para entender mejor esta información que a veces puede ser un poco árida, ¿verdad? Vamos a desgranar estos conceptos, desde cómo se mide la composición de un alimento hasta qué significan realmente las ingestas recomendadas y cómo navegar por el etiquetado. Ok, vamos a ello. Exacto. Se trata de convertir datos que a menudo son densos, ¿sí?, en conocimiento práctico. Poder entender de dónde vienen los números que vemos en tablas y etiquetas y, sobre todo, qué implican para nuestra alimentación y nuestra salud en el día a día. ¿Cómo se sabe qué lleva un alimento? Aquí entran en juego las tablas de composición de alimentos, las TCA, y las bases de datos nutricionales, BDN. ¿Suenan parecido? ¿Son lo mismo o...? Bueno, comparten el objetivo fundamental, que es estimar qué nutrientes, tanto macros como micros, y cuánta energía hay en 100 gramos de la parte comestible de un alimento. La gran diferencia está más bien en cómo se presentan y cómo se manejan esos datos. Ah, te refieres a la diferencia entre el papel y lo digital, básicamente. En esencia, sí. Las TCA son el formato clásico, ¿sabes? Impreso, más rígido. Piensa en un libro de consulta de toda la vida. Las BDN, en cambio, son electrónicas, mucho más dinámicas. Usan códigos para alimentos, para nutrientes, y eso facilita enormemente buscar, comparar, actualizar la información. Claro. Es claramente hacia donde se tiende hoy en día. Tiene todo el sentido. La flexibilidad es clave. ¿Y cómo se alimentan esas bases de datos? ¿Es puro análisis de laboratorio o hay más? Ojalá fuera tan sencillo como analizar una muestra y ya está. Es un proceso, bastante más complejo. Los datos pueden venir, sí, de análisis químicos directos de muchas muestras. Eso sería la fuente directa. O pueden venir de revisar y recopilar datos que ya se han publicado en literatura científica. Esa es la fuente indirecta. ¿Vale? Y muy a menudo pues se usa una mezcla de ambas fuentes. Y supongo que no se analiza absolutamente todo lo que existe, ¿no? No, claro que no. Se seleccionan los alimentos más relevantes para la dieta de la población a la que va dirigida esa tabla o base de datos. Suelen ser de media unos 500 alimentos. Luego se identifican con códigos y se decide qué nutrientes analizar buscando siempre la mayor fiabilidad posible del dato. Has mencionado antes porción comestible. Es uno de esos términos que vemos y que quizá conviene aclarar un poco. Sí, es fundamental. La porción comestible es simplemente lo que realmente nos comemos, una vez que hemos quitado pieles, huesos, espinas, todo lo que no es ingerible. Se suele expresar como un factor de corrección, por ejemplo, 0,8 si el 80% del peso es lo que comemos. ¿Y qué pasa al cocinar? Porque claro, muchas tablas dan valores en crudo. Muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta las pérdidas por cocción. El calor, el agua, pueden reducir ciertas vitaminas, algunos minerales. Algunas tablas lo indican, sí, pero no siempre es así. También hay otras pérdidas, por almacenamiento, transporte, y luego están términos técnicos que a veces aparecen. ¿Cómo? Pues como valores desconocidos, que significa que sabemos que está, pero no cuánto. O traza, que se indica como TR. Ah, sí, TR. Significa que hay una cantidad mínima detectable, pero sin impacto nutricional real. O directamente valor cero, si está ausente o no se detecta. Entonces, si miro el contenido de caroteno de un tomate en la tabla, no es una foto exacta del tomate que tengo yo en la nevera ahora mismo. Exactamente. Son valores representativos, son promedios, estimaciones. La variabilidad natural de los alimentos es enorme. El ejemplo del tomate es perfecto. Piensa en las distintas variedades que hay, Claro. el tipo de suelo donde creció, el clima que hizo ese año, si se recogió más verde o más maduro, todo eso influye muchísimo. Aquí es donde se pone la cosa interesante. Esa variabilidad es gigantesca. O sea, no es matemática pura esto. Para nada. Y a esa variabilidad natural súmale la que puede introducir el propio método de análisis que se use o cómo se nombra exactamente el alimento. Por eso la FAO insiste mucho en que lo ideal es que cada país tenga sus propias tablas. Adaptadas a sus alimentos. Claro, adaptadas a sus alimentos y condiciones, y que se usen métodos de análisis estandarizados para poder comparar datos entre tablas. Vale. Asumamos que tenemos una idea aproximada de lo que hay en los alimentos. Con toda esa variabilidad en mente. Ahora, la gran pregunta.
¿Cuánto necesitamos de cada nutriente? Hablemos de las famosas ingestas recomendadas. Pues este concepto también ha evolucionado mucho con el tiempo. Las primeras recomendaciones, piensa en las británicas de 1862, buscaban básicamente evitar la inanición, las carencias graves. Luego vinieron las famosas RDA americanas en 1941, o aquí en España las de Varela en los 70. Ya iban un poco más allá. ¿Y hoy en día sigue siendo evitar carencias el objetivo principal o ha cambiado? En los países industrializados, el foco ha cambiado bastante. Ya no se trata solo de prevenir el escorbuto o el beriberi, enfermedades carenciales clásicas. Ahora se busca más bien prevenir enfermedades crónicas. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer y, en general, promover una salud óptima a largo plazo. El objetivo es, digamos, más ambicioso. Hay una diferencia clave que a veces se nos escapa, lo que necesita una persona concreta y lo que se recomienda para un grupo de población. ¿Verdad? Esencial, totalmente esencial. El requerimiento nutricional es individual. Es la cantidad mínima que esa persona necesita para no tener síntomas de deficiencia de un nutriente específico. La ingesta recomendada, en cambio, se establece para un grupo, mujeres de X edad, niños, etc., y se fija, importante, más alta que el requerimiento medio. Exacto. Para cubrir a casi todos. Exacto, para cubrir las necesidades de prácticamente todos. Se suele decir el 98% de los individuos sanos de ese grupo, precisamente por esa variabilidad que hay entre personas. Entendido. La recomendación lleva como un margen de seguridad incorporado. ¿Y cómo se calculan esos requerimientos? Suena a trabajo de detective nutricional casi. Un poco sí, la verdad. Se usan varios métodos, desde estudios con dietas deficitarias muy controladas, hasta estudios de balance, donde se mide lo que entra y sale del cuerpo. También se miden niveles en sangre o en tejidos. Se analiza la ingesta de grupos que se sabe que están sanos, como los bebés con lactancia materna exclusiva. Estudios grandes también, ¿no? Sí, estudios epidemiológicos en grandes poblaciones. Y bueno, a veces con mucha cautela se extrapola a partir de datos de animales, pero eso es más como último recurso. Antes mencionaste las RDA, pero ahora se oye hablar más de DRIs. ¿Es una actualización, una evolución? Sí, las DRIs, que son las ingestas dietéticas de referencia de Estados Unidos, desde 1997 más o menos, son un marco conceptual más completo. Sustituyeron a las antiguas RDA. Incluyen varios valores distintos. Está el EER, que es el requerimiento medio estimado. Este cubre al 50% del grupo. Se usa para valorar dietas de colectivos y, curiosamente, es la base para calcular las necesidades de energía. Ah, mira. Luego está la RDA, la ingesta dietética recomendada. Es el EER más un extra para cubrir al 98%. Esta sí es el objetivo de ingesta para individuos. La que solemos tener en mente. Probablemente. Luego está la AI, la ingesta adecuada. Se usa cuando no hay datos suficientes para calcular un EER y, por tanto, una RDA. Se basa en observar cuánto ingieren grupos sanos. A menudo se usa para bebés o grupos de edad específicos. Vale. Y, finalmente, el UL, el nivel máximo de ingesta tolerable, es el tope seguro antes de que puedan aparecer efectos adversos. Y ojo aquí con los suplementos y los alimentos muy fortificados. Vaya, es todo un juego de siglas, pero veo que la idea es tener diferentes referencias según para qué las usemos. Entonces, ¿cómo usamos esto en la práctica? ¿Hay que obsesionarse con cumplir la RDA de vitamina C cada día al miligramo? Para nada. Sería un error. Son guías, no son mandamientos grabados en piedra. Primero, importante, son para gente sana, con un peso y una talla considerados medios. No valen para personas enfermas. Segundo, son mucho más útiles para planificar dietas de colectivos, como un comedor escolar, que para evaluar la dieta individual de un día para otro. Y eso de cumplirlo a diario, que parece que si un día no llegas. Nutricionalmente, tiene mucho más sentido mirar la media de consumo a lo largo de varios días. Una semana, 10 días, 15 días. Ah, vale. Un día puedes tomar menos vitamina C y al día siguiente compensarlo. Lo importante es el promedio a medio plazo. Y la clave, como casi siempre en nutrición, es una dieta variada. Los suplementos solo si de verdad hacen falta y, a ser posible, con consejo profesional. Y para el peso, entiendo, la energía que entra igual a la que sale. Exacto.
Ahí la clave es que la ingesta calórica equilibre el gasto energético total, que es el metabolismo basal más la actividad física que hagamos. Perfecto. Ya tenemos la composición estimada de los alimentos con su variabilidad y las recomendaciones que son orientativas y poblacionales. Ahora, el último paso. ¿Cómo llega esa información al consumidor en el supermercado? El etiquetado. ¿Qué es lo mínimo que tiene que aparecer sí o sí? El etiquetado es crucial, claro. Es como el DNI del alimento envasado. La normativa europea, el Reglamento 1169-2011 y también la española, exigen bastante información obligatoria. Tiene que estar el nombre del producto, la lista de ingredientes ordenada por cantidad, que es clave para los alérgenos, la cantidad de algún ingrediente que se destaca en el nombre o imagen, La cantidad neta, claro. cantidad neta, la fecha de consumo preferente o de caducidad, las condiciones de conservación si son especiales, el modo de empleo si hace falta para usarlo bien, también los datos de la empresa responsable, el lote de fabricación y a veces el origen, sobre todo si no es de la UE. Y todo esto supongo con letra clara y legible, ¿no? Que a veces... Esa es la teoría y la obligación. Debe ser claro y no inducir a error al consumidor. Y has mencionado los alérgenos, que es un punto vital para mucha gente. Absolutamente. ¿Cómo se gestiona eso en la etiqueta? Pues la ley obliga a destacar de forma clara en la presencia de 14 alérgenos principales si están en el producto, aunque sea en pequeñas cantidades. Hablamos de cereales con gluten, crustáceos, huevo, pescado, cacahuetes, soja, leche y derivados, incluida la lactosa, frutos de cáscara, apio, mostaza, sésamo, sulfitos, altramuces y moluscos. ¿Y cómo se destacan? Normalmente deben resaltar en la lista de ingredientes, por ejemplo, poniéndolos en negrita o con otro tipo de letra o subrayados. Tiene que llamar la atención. Vale, esa es la información general. ¿Y la nutricional? La tabla esa que vemos. Pues desde diciembre de 2014 es obligatoria para casi todos los alimentos envasados. Lo mínimo que debe incluir por cada 100 gramos o 100 mililitros de producto es el valor energético en kilojulios y en kilocalorías, las grasas totales y cuántas de ellas son saturadas, los hidratos de carbono y cuántos de ellos son azúcares, las proteínas y la sal. Eso es lo básico. ¿Hay excepciones a esta obligatoriedad? Sí hay excepciones. Productos frescos que no están procesados y son un único ingrediente, como fruta o verdura suelta. El agua, la sal, las especias, infusiones, café sin añadidos. También los envases muy pequeños, donde físicamente no cabe la tabla. La lista completa está en la normativa, es bastante detallada. ¿Y se puede añadir más información a esa tabla básica? Porque a veces veo fibra, vitaminas. Sí, voluntariamente, se puede ampliar. Se pueden añadir las grasas monoinsaturadas, las poliinsaturadas, los polialcoholes, edulcorantes tipo sorbitol, el almidón, la fibra y también vitaminas o minerales, pero solo si están presentes en una cantidad significativa, que también está definida. Vale. Y muy importante, si el envase hace alguna declaración nutricional o de salud, tipo alto en fibra o bajo en grasa, entonces es obligatorio indicar la cantidad exacta de ese nutriente en la tabla. Tiene lógica. ¿Y cómo calculan las calorías? ¿Meten el alimento en un calorímetro y lo queman? No directamente así para cada producto que sale al mercado. Se usan factores de conversión estándar, que están bastante aceptados. Son las famosas 4 kilocalorías por gramo de proteína y de hidratos de carbono, 9 por gramo de grasa y 7 por gramo de alcohol si lo hubiera. También se considera la energía de la fibra fermentable, que aporta unas 2 kilocalorías por gramo, y la de los polialcoholes, que son unos 2,4 kilocalorías por gramo. -1, no. Sí, excepto el eritritol, que es prácticamente acalórico, se le cuenta menos de 0,9 kilocaloría por gramo. Los datos para la tabla pueden venir de análisis que haga el propio fabricante, de cálculos basados en los ingredientes que usa o utilizando valores medios de las tablas de composición de alimentos que comentábamos al principio. Entendido. Vemos también a veces sellos o menciones tipo denominación de origen o sin gluten. Exacto. Son indicaciones reguladas también. Para poder poner sin gluten, por ejemplo, el producto final debe contener menos de 20 partes por millón de gluten. O sea, 20 miligramos por kilo. Es un umbral muy bajo. Sí, es un estándar internacional para garantizar la seguridad de las personas con enfermedad celíaca. Y tan importante como lo que debe estar en la etiqueta es lo que no debe estar.
Hay cosas prohibidas, ¿verdad? Correctísimo. Está terminantemente prohibido atribuir a los alimentos propiedades preventivas, terapéuticas o curativas de enfermedades humanas. Frases como fortalece los huesos en un envase de leche, aunque se basen en que tiene calcio, pueden ser cuestionables si se presentan como una promesa casi terapéutica. La línea a veces es fina. Claro. Y tampoco se puede afirmar que un alimento tiene unas propiedades especiales si todos los alimentos similares las tienen también. El ejemplo clásico es el aceite de oliva sin colesterol. Claro. Ningún aceite vegetal tiene colesterol. Exacto. Es información veraz, pero induce a error porque sugiere una ventaja que no es exclusiva de ese producto. Lo que es fascinante aquí es el debate sobre cuánta información es útil realmente. ¿A qué te refieres con eso? Pues aquí hay distintas corrientes de opinión. Hay quien piensa que la etiqueta debería ser muy escueta, con lo esencial, y que la educación nutricional debería venir por otras vías, campañas, etc. Y otros creen que el consumidor valora tener información detallada que le ayude a elegir y que incluso para las empresas puede ser una herramienta de marketing legítima el destacar ciertos aspectos nutricionales. Encontrar el equilibrio ahí. Ese es el reto constante, sí. Bien, creo que hemos hecho un buen recorrido bastante completo. Hemos visto cómo se intenta medir qué hay en los alimentos con las TCA y las BDN y la enorme variabilidad natural que existe. Hemos desgranado las ingestas recomendadas, las DRIs, con sus ERA, RDA, AI, UL, entendiendo que son guías para poblaciones más que metas individuales para cada día. Y hemos navegado por el laberinto del etiquetado. Lo obligatorio, lo voluntario, los alérgenos, la información nutricional. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la idea principal? Vale, pues primero de todo, que el nutrirse es un proceso que es muy complejo, donde hay muchísima variabilidad, donde desde luego no existe una única respuesta a cómo se debe consumir nutrientes o alimentos, sino que depende mucho de la situación personal individual. En segundo lugar, que entender que cada alimento no es como una única unidad, sino que todos los alimentos tienen una serie de componentes que, por una parte, tienen un valor, pero por otra parte, también tienen una complejidad, ya que, como hemos visto, tanto con las TCAs como en las BDNs, no solamente hay un componente, sino que cada uno de sus componentes puede tener una variación absolutamente enorme. Y en tercer lugar, entender que el etiquetado es clave, es esencial, porque no solamente nos proporciona información esencial para nuestra salud, sino que además nos está dando una forma de entender cómo podemos utilizar aquella información para tomar mejores decisiones alimentarias. Pues yo diría que nos quedamos con que tenemos herramientas que, aunque son imperfectas, son útiles para tomar decisiones más conscientes sobre lo que comemos. Entender estos conceptos nos permite mirar más allá de las simples calorías, empezar a valorar la densidad nutricional de un alimento, interpretar las recomendaciones con perspectiva y también, muy importante, ser un poco más críticos con la información que recibimos en las etiquetas. Es como pasar de ser un receptor pasivo de información a ser un intérprete un poco más activo, ¿no? Con más criterio. Exacto. Implica entender la variabilidad natural, que el tomate de hoy no es igual al de ayer. Implica entender la diferencia entre mi necesidad individual y la recomendación general para mi grupo. Entender por qué hay distintas siglas como EAR o RDA. Incluso intuir la posible intención detrás de un mensaje publicitario en un paquete. En el fondo, se trata de fomentar una mayor cultura alimentaria en general. Y para darle una última vuelta de tuerca, pensando en toda esta variabilidad de los alimentos que comentabas, ¿no? Como lo del caroteno del tomate. Pensando también en nuestras diferencias individuales en cuanto a necesidades nutricionales, que no todos necesitamos lo mismo. Y en el potencial que tienen ahora las bases de datos dinámicas, la tecnología. ¿Cómo podríamos imaginar un futuro donde la información nutricional fuera quizás más personalizada, más dinámica, algo que fuera, no sé, más allá de la etiqueta estática que cogemos del lineal del supermercado hoy en día? Es una reflexión interesante para el futuro, creo.